Entonces, a nuestra sesión. Muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del seminario interinstitucional permanente 2025 sobre pensamiento geográfico en torno al 20 aniversario del doctorado en geografía de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. En este caso, nos acompaña la doctora María Guadalupe Galindo Mendoza, perdón. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Realmente, bueno, es una trayectoria muy amplia la que tiene la profesora Galindo y nos complace mucho que ella participe en este seminario, puesto que son de los pilares que hemos buscado para que nuestro doctorado, principalmente con los estudiantes, se fortalezca en esta acción. La doctora Galindo es licenciada, maestra y doctora en geografía por la UNAM. Es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde el año 2003. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y es integrante de la Academia Mexicana de la Ciencia desde el año 2016. Ella es fundadora y coordinadora del Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria en la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y Tecnología de San Luis Potosí desde el año 2009. Perdón. También, bueno, ella es secretaria técnica de varias comisiones, entre ellas del Consejo Consultivo Fitosanitario, es también de la Comisión Intersectorial de Bioseguridad de los Órganos Genéticamente Modificados. Ha recibido distinciones múltiples, dentro de las que destacan asesor científico de la Dirección General de Sanidad Vegetal, integrante del Grupo Técnico de la Campaña contra la Langosta, integrante del Grupo Técnico de Cítricos de San Luis Potosí, y integrante de la Red Potosina de Mujeres por la Ciencia, del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, e integrante de la Comisión Dictaminadora de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra del UNAM. Sus distinciones principales son el Premio Universitario a la Investigación Sociohumanística, Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mención honorífica en el Premio San Luis Potosí de Ciencia e Innovación, también medalla Alfonso Caso al Mérito Universitario por la UNAM, y tiene más de 22 proyectos como responsable técnico sobre investigación y convenios de colaboración científica. Sus artículos también son ampliamente citados y es una de las líderes en geografía, jóvenes realmente investigadoras consolidadas. Nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Sus líneas de investigación, ya para concluir, es geografía agrícola digital, agricultura y fitosanidad, análisis y tecnología espacial aplicados a la calidad del aire y emisiones GEI, vigilancia epidemiológica, y también aplicaciones de análisis espacial y geotecnologías en geografía médica y geomedicina. Bienvenida, doctora Galindo. Aparte, les tengo que decir que fuimos compañeros universitarios de la licenciatura en geografía y ahora, bueno, colegas y compañeros de varias redes de investigación. Así que nos da muchísimo gusto que nos acompañe hoy y adelante, le escuchamos. Muchas gracias al doctor Oscar Frausto por esta invitación, por esta oportunidad de compartir con ustedes, pues algo del trabajo que se ha hecho en cuestiones de geografía agrícola, rural, desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Reciben un fuerte abrazo por todos los geógrafos que andamos en la zona centro del país. Gracias. Yo les voy a hablar un poco de geografía y seguridad alimentaria. Pues en el marco de esta transición política, cultural y económica, en la cuarta fase de lo que sería el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, y hubiéramos iniciado la cuarta fase, ahora pues hay escenarios, cuatro escenarios drásticos para enfrentarlo. Bueno, les voy a platicar un poco del laboratorio. Es un laboratorio que nace precisamente en el segundo momento de negociaciones en el Tratado de Libre Comercio para crear un sistema de vigilancia epidemiológica con la que se negocian exportaciones e importaciones a nivel mundial, pero sobre todo con los Estados Unidos, que era una obligación. Y prácticamente iniciamos en 2007 y en 2018
Ya somos un centro colaborador científico en este marco del Servicio de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, que precisamente nace de este momento importante de importaciones, exportaciones y producción de alimentos dentro del marco de las medidas sanitarias y fitosanitarias. Ya les iré platicando en algunos momentos en qué consiste toda esta estructura. Bueno, cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria desde que inició la cumbre en 1996 son básicas para entender qué es la seguridad alimentaria y son sus pilares el acceso económico y físico a los alimentos. Históricamente, desde mitad del siglo pasado, todavía no teníamos ese acceso económico a los alimentos a nivel global como lo tenemos hoy. Inicia más o menos entre 2000 y 2003, donde efectivamente todos los países y todos los rincones del planeta pudieran tener acceso físico a los alimentos con el gran crecimiento de los supermercados. Eso no quiere decir que sean accesibles a todas las clases sociales o a todas las zonas rurales o zonas a distancia de ese modelo rural que hoy, perdón, del modelo urbano que hoy ya está sobre todo el planeta. Otro más importante, la disponibilidad física de esos alimentos. Primero es física, perdón, después la económica en ese sentido y la utilización de esos alimentos tanto en inocuidad como en nutrición. Es decir, cereales, cárnicos, lácteos, etcétera, que esto se ha movido muchísimo en el tiempo y el modelo económico, por eso lo han catalogado después del 2007 como un discurso protohegemónico que ya está completamente rebasado, sobre todo en este foro donde los africanos ya empezaban por una autonomía del territorio que no tenía nada que ver con la realidad de los países europeos, occidentales o del norte global, ya que África ha sido históricamente una de las zonas más importantes de hambre, ¿no? Hablamos incluso en los 60, en los 50, todavía de esa geografía del hambre, que era como el jinete apocalíptico que recorría pues prácticamente todo el planeta. La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos, es decir, que no tengan trazas químicas como los agrotóxicos, los plaguicidas, alguna sustancia que pudiera enfermarnos, bacterias y virus como E. coli, etcétera, y nutritivos. Bueno, vamos a hablar de esto, sobre todo ahora con los genéticamente modificados, algunos híbridos que han perdido precisamente ese valor nutricional y bueno, todo el catálogo que tenemos de alimentos chatarra, ¿no? Que fue una transición alimentaria desde los 70 del siglo pasado a la fecha, que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Ya se habla incluso de hambre cero en la última reunión en Barcelona del año pasado, que fue también la quinta cumbre mundial de las regiones sobre seguridad y soberanía alimentaria. Como ven, 2007 fue un parteaguas, sobre todo por el gran movimiento africano, pero también complementado con el movimiento hindú sobre agroecología y movimientos de soberanía alimentaria, es decir, una zona de resistencia como es la agroecología, con movimientos geopolíticos fuertes que no vamos a comer lo que Europa o el norte global nos determina. Estabilidad en el tiempo de estas tres variantes que pues prácticamente han quedado rebasadas a mitades, ¿no? En la primera parte de este siglo. Les voy a platicar ahí de una visita que hicimos a Europa, una comisión precisamente para ver procesos de vigilancia epidemiológica, inocuidad y seguridad alimentaria. Es ahí un mercadito abajo del tren, a un lado de la torre esta de París.
donde encontramos trazabilidad y rastreabilidad. Vean, el aguacate Hass estaba a 32,50 € el kilo. En COVID llegó a 63 euros el kilo. Nosotros no podemos ni siquiera tener de dónde son originarios nuestros alimentos. Ellos pagan precisamente, entonces se cumple de que hay acceso, va a haber acceso todo el año, pero están determinando, viene de México, ¿verdad? En ese momento, 32 euros para que ustedes saquen sus cuentas. La mandarina, por ejemplo, de Marruecos, 2,95 €, están más cerca, ¿no? Los costos de producción disminuyen, pero era pleno invierno y bueno, tienen que se cumple tanto el 1 y 2, ¿no? Incluso el 3 de estos principios básicos que diría la FAO. Y luego tenemos el limón, también mexicano, a 4,78, que realmente llegó hasta 26 euros durante el COVID. Y que en México sabemos que tanto el aguacate como los limones representan una de las zonas más impactadas para México, no solamente por procesos de deforestación, sino por las autodefensas. Acuérdense que allá en Michoacán, en el Valle de Tepalcatepec, que es donde se mandaba el limón a Europa, pedían más o menos 1,000 pesos por árbol, el narco, y en aguacate 4,000 por árbol. Entonces, realmente esa visión que se tiene del norte global, de cómo deberíamos de alimentarnos y la información que debemos de tener, incluso debe ser parte de esa cotidianidad para elegir nuestros alimentos. Y ahí, pues, una de las primeras negociaciones que empezamos a hacer con la Comisión Europea, porque, bueno, en ese momento, hace ya 15 años, empezamos a ver, pues, todos esos procesos de inocuidad, de cuestiones agrícolas, de de aditivos, de plaguicidas, de elementos químicos y genéticamente modificados que estaban negociándose con la Unión Europea. Bueno, pues pasamos del 11% en nuestro envío de productos alimentarios hacia Europa al 6% y hoy tenemos más o menos hasta el 2%. Hemos bajado muchísimo porque el grueso de nuestras negociaciones, saben, ustedes están con los Estados Unidos, más o menos el 80%, y se ha diversificado por la gran inversión que se ha hecho a Emiratos Árabes y a China. También se trabajó en la homologación de precios, costos, de trazabilidades, porque nuestras exportaciones es lo mejor que tenemos: tierra, trabajo, capital, mano de obra muy barata y completamente inocuo. Mandamos lo mejor a estas dos grandes regiones del país, perdón, del mundo, y en esta fue la más importante. La anterior era homologar metodologías y estructuras territoriales, también tecnológicas y de vigilancia, y en esta ya hay una armonización. Legalmente es que se obliga, ¿no? Un tratado está exactamente en el mismo nivel que nuestra Carta Magna, por eso es un tratado que obliga y modifica muchas de nuestras estructuras y nuestras leyes, entre ellas, pues obviamente las agropecuarias. Y este es CONEIFIS, que es el Servicio de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de los Estados Unidos, que es el homólogo de Senacica. Entonces, pues prácticamente es una obligación hasta antes que llegara en este segundo periodo Trump, como una base fundamental para nuestras negociaciones y nuestra producción. Básicamente los geógrafos del norte global, sobre todo Australia, Inglaterra y Estados Unidos, han diversificado esa visión de lo que debe ser seguridad alimentaria. Ellos hablan de 4 factores, hoy sabemos que pueden ser mucho más, son multivariables, que son los factores físico-geográficos, desde el cambio climático, la condición del suelo con materia orgánica, que sabemos que esto ha sido ya un verdadero problema, sobre todo en los últimos 30 años, donde se ha perdido materia orgánica, suelos saludables, concentración de metales pesados, plaguicidas, etcétera, pendientes y agua, ¿no? Que son los dos elementos más importantes básicos para la agricultura. La segunda es la tecnológica, es una revolución que hemos empezado a vivir desde el 2000 hacia acá. Hoy hablamos de agricultura 4,0, que generalmente es la agricultura de precisión. No hemos llegado a la 5,0, que es la robótica.
realmente en nuestros países están entre 30 y 40 años prácticamente de atraso. Son solamente algunas regiones de máxima productividad que están aplicando estos procesos. La biotecnología de genéticamente modificados, teníamos más de 36 productos ya agrícolas, de producción muy restringida, experimental, que se habían metido a México, desde el tomate, la calabaza, la soya. Y bueno, el de más controversia es el maíz genéticamente modificado, pero el que se ha quedado y el que ha crecido en superficie es el algodón genéticamente modificado. La sustitución energética, por supuesto, con energías limpias, que ahí no tenemos ni siquiera el 1% de avances. Las siguientes son toda la problemática socioeconómica, política y cultural en procesos de seguridad alimentaria, pues todos los cambios de uso de suelo, deforestación, desterritorialización, desplazamiento y cambios de uso de cultivos, de ganadería por agricultura, etcétera, desplazados e inseguridad, pobreza, hambre, inmigración. Siendo los más relevantes en las negociaciones, podemos enumerar muchísimas más. A hoy podemos hablar de la narcoagricultura, plagas y enfermedades dentro del marco de las medidas sanitarias y fitosanitarias que las adquiere la Organización Mundial del Comercio, básicas, especies invasoras, plaguicidas, manejo integrado de plagas. Entonces, todo esto depende del modelo económico de desarrollo y lo que muy lentamente se incorpora son los derechos humanos y alimentación, que prácticamente llevamos más o menos un 15% de avances y más, sobre todo cuando entró el gobierno de la 4T y con López Obrador por cambios en decretos presidenciales para sustituir glifosato, faros agroecológicos y empezar a invertir en modelos de agricultura orgánica en México. Conceptos emergentes en geografía, espacios obesogénicos, ¿no? Porque ahora tenemos lugares donde se está comiendo muchísimo y hay una transición hacia la comida chatarra y desplazando lugares de producción originaria. Luego desiertos y pantanos alimentarios donde no existe nada verde, sobre todo porque todo está empaquetado, refrescos, panes, churritos, tostadas, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues muy poco el avance a la geografía de la pobreza alimentaria en México por adquisiciones, ya sea por estas grandes cinturones de miseria alrededor de las ciudades y los migrantes, ¿no? Que empiezan a formar una parte fundamental de esa pobreza alimentaria y la geografía agrícola y fitosanitaria, como algunos tópicos, sobre todo del 2006 a la fecha, que se empieza a dar este gran avance en países latinoamericanos. El ayuno epistémico de la geografía mexicana, de la geografía rural, de la geografía agrícola y de la geografía alimentaria, no llevamos ni siquiera el 2% de instituciones universitarias o de grupos científicos geográficos netamente que estén hablando de esto. Tenemos un abismo, un desierto fuerte. Pueden consultar en cualquier, que esa es la base de datos a la que estamos trabajando ahora. Prácticamente vienen de Inglaterra, que es la base y la sede más importante del desarrollo de la geografía rural y agrícola en el mundo, por las grandes innovaciones que se dan en Australia. Y muy poquito van por ahí, más políticos que conceptuales en el marco de Francia, ¿no? Europa se consolida como una de las grandes regiones importadoras de alimentos, no son buena parte de la producción, sino de consumo. Sin embargo, bueno, se centran en dos escuelas, tanto Inglaterra como Francia, en procesos de geografía rural, agrícola y de seguridad alimentaria. El sur global sí ha estado más activo, sobre todo de movimientos agroecológicos fuertes y geopolíticos, liderados por supuesto siempre por los argentinos, un poco los chilenos, pero bueno, buena parte de esa escuela geopolítica que se da en 3 o 4 universidades de Argentina, hablando de geopolítica y alimentos, geopolítica de la alimentación
y Geopolítica y Colonización Alimentaria, que creo que son buena parte y buena referencia para nosotros los mexicanos. Después de 2007 estamos hablando no solamente de seguridad alimentaria, sino de soberanía alimentaria, que es un contenido territorial y ambiental netamente en el campo de los geógrafos y donde, bueno, como bien maneja buena parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, es ver desde que se producen, cómo se transforman o cómo se transportan y llegan al plato o a la mesa, ¿no? En este sentido, la política alimentaria es intrínsecamente geográfica. Han determinado, pues, buena parte de los políticos norteamericanos, importa dónde se producen los alimentos, dónde se consumen y cómo llegan a nuestro plato. De hecho, la política francesa cultural fue bastante interesante, del plato a la mesa o del campo a la mesa. Si ustedes, sobre todo en 2016, 2017, iban por el metro de Francia, pues estaba mucho esto en boga, igual que los italianos, con esos paisajes agrícolas orgánicos, ¿no? Y volviendo a dar auge a nuestros sabores y nuestros alimentos locales. La seguridad alimentaria depende de sistemas alimentarios robustos que abarcan cuestiones de disponibilidad, acceso y utilización, no solamente de producción. Debemos de pensar en una geografía agrícola y de alimentos que vaya más allá de la producción, el rendimiento, ¿no? Que es lo que nos han venido enseñando de superficie sembrada, la superficie que se perdió, producción y rentabilidad y valor de la producción. Aunque son variables importantes, ya no deben ser lo único que debemos estar analizando. Un componente clave de estas nuevas definiciones de seguridad alimentaria es la atención al desarrollo de la capacidad local para producir y distribuir alimentos y controlar el suministro, para mantener el poder de decisión dentro de la comunidad en lugar de perderlo por la dependencia de fuentes externas. Nosotros somos un país que está muy limitado allá en Quintana Roo, en Chetumal, en Cancún, creo que los tianguis orgánicos, los faros agroecológicos todavía son una cosa muy aislada, se concentran máxima y por número de mayor en la Ciudad de México, hay unos en Veracruz, Texcoco. Vamos a ver la plataforma que ha hecho CECITI, anteriormente CONACYT, para ver cómo se ha desarrollado todo este nivel, pero pues prácticamente lo tenemos en tianguis, sin ninguna seguridad de inocuidad. No sabemos de dónde vienen esos alimentos, no sabemos quién los produce, si vienen de importación o exportación, y más o menos algún etiquetado en los supermercados. Esta plataforma ya habla de dos fuentes básicas, de ideas de fuerza sobre seguridad alimentaria, y les dejo el link también. Les mandaré la presentación para que ustedes también la chequen. Ideas de fuerza sobre soberanía, que todavía a inicios de este siglo 2008, pues las ONGs, algunas universidades pugnaban por esos derechos al acceso a recursos, a la alimentación, al agua, a la tierra, acceso a recursos genéticos, acceso de financiamiento, comercio y soberanía alimentaria. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que llegamos también a un impacto ambiental sin precedentes, ya no solamente los accesos, sino que muchos de los recursos, tierra, trabajo, capital, cambio climático, nos han dejado escenarios completamente desgastados y muy impactados hacia la agricultura. En 2019 cambia este escenario, sí viene el gobierno de la 4T y López Obrador a dar un nuevo giro para enfrentar este modelo neoliberal en el campo que ha pugnado por ese modelo bipolar que siempre ha estado en México, que es entre ricos y pobres, los más tecnificados, los menos tecnificados, y bueno, una verdadera política hacia la agroecología y a los mercados orgánicos, que no sean de empresas, que es lo que ha dominado en nuestro país. Este decreto presidencial del 2020, sobre todo por uno de los herbicidas de mayor impacto en todos los sistemas producto en México, que es el glifosato. Cambia buena parte de la estructura y el financiamiento del sector gubernamental, del sector científico, pero alinea a todos los investigadores preocupados, ¿verdad? Y no escuchados, que realmente sí están tornando en alguna estructura de cambio.
Esto impactó en dos cosas: incrementar la productividad, la inocuidad y el ingreso de los productores, apoyar en el combate a la pobreza, contribuyendo con la agricultura de autoconsumo a las familias pobres que habitan principalmente en las zonas rurales, en un marco de sustentabilidad, generación de oportunidades y que contribuya a la seguridad alimentaria. Y el punto B de este programa de 2019, complementado hasta el día de hoy, es apoyar a los productores para que apliquen las innovaciones y desarrollos tecnológicos disponibles y fortalezcan su vinculación con los centros de investigación. El gran problema es ese servicio de extensionismo. Realmente no hay un modelo eficaz en México. No es como en Estados Unidos, muy fortalecido por todos los sectores. Aquí los únicos que van a campo, y eso a veces ya no tanto, son los médicos, ¿no? Que sí se fortalece extensionismo, pero en México se limitó. Realmente no hay una eficiencia ni una eficacia para que todos los universitarios estuviéramos trabajando con las comunidades y en los sectores rurales, mucho menos hoy, donde hay mucha inseguridad y la delincuencia organizada ha tenido estos territorios fuertemente muy limitados. Entonces, el extensionismo en México es muy reducido y se ha tratado de buscar algunas alternativas. Ese modelo neoliberal que empezó en 1995, bueno, se firma desde el 93, donde pertenecemos a la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico. En 94 se firma el Tratado de Libre Comercio con dos fases importantes. Hoy vamos a ver las tres primeras. Iríamos hacia la cuarta, que es ya de alta incertidumbre. No sabemos cuál es el modelo económico, agrario, de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, que se pueda estar negociando precisamente para el siguiente año. Muchos de los científicos, de los académicos que estamos trabajando en gobierno, es realmente con el gobierno apoyando en estas estructuras. Hasta para Cibiogem es una gran incertidumbre por la presión y el desequilibrio que ha causado esta política nacionalista de los Estados Unidos, hasta pensar que ya no se pudiera firmar ni el 60% de estas actividades. Sin embargo, los tres primeros ciclos, lo que hicieron estas modificaciones fue una transición en el campo y en la alimentación mexicana, desde innovación tecnológica hacia una agricultura digital y hacia los agronegocios, fortaleciendo y haciendo la crítica que los primeros apoyos para producir alimentos fueron para los más capitalizados, donde pues el 60% quedaba fuera de este modelo, que ya se venía dando pues desde los 40 y 50 en México, de un territorio bipolar en nuestro país. Se están privilegiando plagas y enfermedades, la gran movilidad y el cambio climático para financiar y negociar la producción de estos alimentos, lo que provocó pues prácticamente un mercado libre de agrotóxicos, porque si eran las plagas y enfermedades, que son medidas sanitarias y fitosanitarias en la agricultura y en la ganadería, pues esto estaba completamente relacionado a los plaguicidas. O sea, no quiero esta plaga y esta enfermedad, yo no la tengo, pues yo la tengo que erradicar, vienen hacia donde importo para ver si la tengo o no, para que pase, y entonces se privilegió durante todos estos años de Telecán los plaguicidas y los genéticamente modificados. Nosotros participamos en buena parte de estos desarrollos. Ahí están las definiciones que se dieron en el marco del Telecán, de la Organización Mundial de Comercio y del el articulado de sanidad vegetal, tanto para FAO, para NAPO y OIRSA. NAPO es netamente México, Canadá y Estados Unidos, y OIRSA es México y Centroamérica, que son los dos tratados que obligaban buena parte de las aplicaciones de estas medidas sanitarias y fitosanitarias en procesos de seguridad alimentaria, que modificaron pues prácticamente entre el 30 y 40% de las normas en la Secretaría de Agricultura. Entonces, a esto se le llamó SINABEF y que se desarrolló aquí en la UASBLP, en este laboratorio que tenemos por acá. Es la inocuidad de los alimentos y la opinión pública, además de la sanidad fitosanitaria y la salud animal, las que influenciarán en las decisiones y prioridades del comercio internacional, porque según para el norte global y sobre todo para los Estados Unidos, pues había acceso a alimentos, había cómo garantizar
proveer alimentos tanto en mercados locales, móviles o ya establecidos, y sin embargo la inocuidad era el gran problema. Entonces, pues prácticamente nos quedamos estancados en esta estructura. El mercado de exportaciones para México no se diversificó mucho, más que aguacate y hortalizas, pero según las gráficas desde Peña Nieto y su modificación al modelo petrolero, nosotros en 2016 rebasamos ya las divisas de petróleo y de turismo para nuestro país, que parece ser que siguen creciendo sobre ciertos nodos que no fueron generalizados. De ahí una contradicción muy fuerte en procesos de seguridad alimentaria y producción de alimentos. Pues estas dos reuniones, la de Cancún, allá con ustedes en 1980, donde el primer elemento era seguridad alimentaria. Acuérdense que aquí todavía hablábamos de países socialistas y capitalistas. Fue la primera reunión fuera de la ONU hablando de seguridad alimentaria y donde se dieron las leyes que hasta hoy nos rigen. Desarrollo agrícola, finanzas, energía, comercio e industria. Un modelo implementado desde los agronegocios. Aunque la planeación rural sustentable está desde el siglo pasado en algunos albores de Inglaterra y Francia, realmente el modelo inicia desde los 80 en la cumbre de Norte-Sur, allá de Cancún, y después de la Comisión Brandt de los 80. Ya viene la cumbre de Río de Janeiro, más o menos 10 años después, donde pues ya se habla de conservación. Estos dos modelos están enfrentados en México, representan a la Secretaría de Agricultura en los primeros años neoliberales de agronegocios y a la Semarnat en agroconservación. Entonces, pues en vez de tener una política única y lineal que pudiera generalizar la planeación rural, agrícola y de seguridad alimentaria en México, realmente son sistemas encontrados. El norte global pugnaba por un nuevo paradigma agrosocial, la neoruralidad y la contraurbanización que despobló el campo mexicano, y el sur global con la nueva ruralidad desde abajo y el agrosolidario, que es un movimiento muy fuerte que se da en los países latinoamericanos. Ahí están algunas imágenes, ustedes lo pueden estar googleando, y hay mucho también sobre esta cumbre allá en Cancún, que fue presidida por López Portillo, y ahí está un Cancún, ¿verdad? Sin ningún tipo de hoteles ni demás, liderados precisamente por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que prácticamente dan el inicio al modelo de planeación rural sustentable que se viene dando hasta el día de hoy, y todo el modelo neoliberal acerca de producir alimentos, qué consumir y pues obviamente toda esa transición agroalimentaria que se dio en nuestros países. Y eso con la única condición de preservar y concentrar a la población. Hoy ya tenemos 75-80% de la población viviendo en zonas urbanas, privilegiando lo urbano. ¿Esto qué impactó? Pues la desaparición de lo rural. Tenemos ya, ustedes lo pueden consultar, ahí están los links en el Banco Mundial, como desde 1940 hasta la fecha, México concentraba pues el 50% de su población en el ámbito rural, y cómo llegamos prácticamente en la firma del Telecán en 27% en esa disminución, y después al 2018 el 19% de la población en México. El gran concentrado, el 60%, 50, 60% de los productores muy pequeños, ¿verdad? Y de subsistencia sobre todo. El pequeño productor que, bueno, si le daban el apoyo para exportaciones, no para abasto local, pues obviamente tendría la imagen de subir hacia los grandes exportadores, que son las puntitas, más o menos entre el 10-15%, que son los verdaderos productores capitalizados. Entonces, lo azul pues obviamente son los más pobres y los de subsistencia, que ahora con el gobierno de López Obrador, bueno, se dice que son los que nos dan de comer, son los que llegan a nuestros mercados y en los mercados locales. Sin embargo, no hay una gran capacidad de una seguridad alimentaria, de inocuidad y de abastecimiento realmente de comida saludable a nuestros platos. La población rural pues prácticamente bajó en todo el planeta. China lo está haciendo también por esa agricultura ya de precisión, más artificial, etcétera, etcétera, que es a lo que se está yendo
todos los modelos económicos de agricultura 4.0, agricultura 2, 3, hasta llegar a la robotizada. Estados Unidos y pues por supuesto Brasil, que es el rey de los genéticamente modificados, pues obviamente está llegando a despoblar el campo mexicano. Se dice que si no damos, no damos un límite, un paro hoy, al 2030 podemos estar llegando con el 10% y desaparecer prácticamente para el 2050. Entonces, la sociedad campesina, que en líneas generales coincide con un mundo rural, se ha transformado radicalmente en el último tercio del siglo XX y finalmente ha desaparecido como forma cultural en el XXI. Eso es lo que se están planteando hoy, pues prácticamente todos los teóricos. La producción de alimentos deberá de aumentar un 70% a nivel mundial y 100% en países en vías de desarrollo. Si se desea alimentar adecuadamente a toda la población, hacerlo de forma sostenible y con un impacto mínimo sobre la biodiversidad es otro. Entonces, hoy esos modelos se están pugnando en nuestro país. 2023, que es el último dato, ya estamos en 18%. Hoy estamos rondando el 12% de población en el ámbito rural. Por tres modalidades importantes que hoy se habla mucho de gentrificación en las ciudades. Acá le llamamos neoruralidad, es decir, cómo la gente de las ciudades está avasallando a los espacios rurales, extranjeros también comprando tierras, haciendo inversiones. Eso se llama neoruralidad, la nueva ruralidad, que es igual, gente que se va a campos después de COVID y hace telemarketing o teletrabajo desde su casa. Por eso el aumento y la necesidad de Internet en zonas muy cercanas a las ciudades y la contraurbanización, que son esas resistencias agroecológicas. Entonces, culturalmente veíamos pues una mujer mexicana donde el orgullo o la juventud se basaba en sus recursos naturales, alimenticios, en su historia y en su educación. La última exposición que se tuvo allá en la Ciudad de México hace 5 años, esta es la nueva patria, ¿verdad? Una mujer envejecida y sin territorio y sin recursos. Vamos hacia un modelo agroalimentario y de producción tanto agrícola como pecuaria, de una transición y un modelo artificial bastante fuerte. Ahí simplemente hay algunas ideas, como esa hegemonía agrícola ya no es un perfil rural, sobre todo después de la diversificación hacia los sectores turísticos. Ya no bastaba que el sector rural se dedicaba a producir alimentos o a cuidar pues las áreas naturales protegidas, que también están ahora muy cuestionadas, porque ese modelo que ocupó Semarnat pues es de una biologización a ultranza, ¿no? Desplazando también a los productores y haciéndolo enemigo, prácticamente lo que ha hecho que las cifras sigan en aumento para esta despoblación. Hay fetichismo en las cifras, dicen, ¿verdad? De las actividades ligadas a la tierra ya no son un proceso fundamental y hay paisajes idealizados hacia agroganaderos y las fábricas verdes. La reducción del consejo paisajístico también, donde prácticamente la contraurbanización y la neoruralidad ha dado espacios hacia zonas de viñedos ilusorios, donde tenemos al turismo, la producción de vid, etcétera, etcétera, pero con ello no va plagas y enfermedades, desplazó a los productores locales de maíz, de calabaza, de frijol o de otros productos que fueran menos económicamente viables para el mercado local o estatal o municipal, lo que Iberdrola ha manejado muy bien con los perfiles neoruralistas, que son los que ustedes van a encontrar en internet, sobre todo en procesos de neoruralización y en español. Entonces, ¿qué nos queda? La 4T lo que hizo es no ver los restos del naufragio, es decir, ese 60% de productores de temporal y de subsistencia estuvieran totalmente aniquilados, sino por el agro solidario del futuro, que es esa nueva ruralidad. Y a hoy sabemos también cómo se están evaluando todos esos programas de bienestar, de Sembrando Vida, de faros agroecológicos, de transiciones agroecológicas, sobre todo de la gente de subsistencia,
de nuestros productores de subsistencia, pero también, obviamente, cómo están enfrentados con el narco, ¿no? Que es algo que estamos viendo en los programas Sembrando Vida. Hay ya una serie de indicadores donde sí fue posible, donde no, y estas evaluaciones todavía se están haciendo. La regionalización funcional que nos dice cuánto es urbano, cuánto es rural. Aquí ya podemos hacer sobreposiciones con los tipos de agricultura y ganaderías, desde los netamente sistemas urbanos a los sistemas rurales. Todo lo blanco, pues obviamente pareciera que está despoblado, pero bueno, es donde también está, sobre todo hacia la parte norte, los genéticamente modificados que ya vienen desde Chihuahua hasta Tamaulipas. Estos son las regiones más interesantes. Y bueno, todo el sur, que se habla todavía de productos orgánicos, de productos agroecológicos, de naturales y endémicos. Muchos de estos mapas ustedes también ya los conocen del Atlas Nacional de México, que ha hecho Delgado Campos, Javier Delgado Campos, de lo que es rural y lo que ya no es rural. Y buena parte hasta el día de hoy de los análisis que estamos haciendo, pues yo les quiero decir que el 80% de la producción de las corporaciones y lo que logró el Tratado de Libre Comercio ya está en zonas urbanas. Realmente ya tenemos muy poca productividad en zonas rurales, la criollización del maíz, ciertos elementos importantes de producción y de productos endémicos locales indígenas, pero buena parte de nuestra productividad, tanto agrícola como ganadera y agroindustrial, están en zonas urbanas y de la conurbación. Esto empezó más o menos desde 2003, cuando la OCDE dio a conocer la geografía de las oportunidades. Los que hacen modelado espacial saben que es una política muy fuerte territorial de los Estados Unidos, donde prácticamente ya sean las divisiones, básicamente para estructuras urbano-rurales, lo que está completamente aunado en lo urbano, que ya son los modelos de transición y cambio de estructural económico, espacial y de gobernanza, los que están cerca de esas zonas urbanas y finalmente los rurales remotos, o sea, lo que está completamente alejado de las ciudades. Esa es una política territorial que también se dio dentro del marco del Telecán y la producción de alimentos. La FAO, bueno, pues ya empieza a hablar en sus propuestas anuales, perdón, sus reportes anuales del Estado Mundial de la Agricultura y de la Alimentación, y en 2022 prácticamente lo alinea hacia la política de agricultura de precisión, a la gran revolución digital y agrícola que tendrían que hacer nuestros países. Y las grandes críticas vienen de las escuelas del sur, América Latina, sobre todo porque dicen que es la insostenible agricultura 4.0, una agricultura sin agricultores, donde la prioridad es innovación y transformación tecnológica sostenible, gestión y sostenibilidad de plagas y plaguicidas, la gestión sostenible de recursos fitogenéticos, porque cuando entramos al Telecán todavía no teníamos el inventario de toda la riqueza genética de nuestras culturas ancestrales. De hecho, por eso es tan difícil ahora defender el maíz genéticamente modificado, porque los derechos de autor y todas los inventarios para la riqueza genética de nuestros pueblos en cuestiones de productos agrícolas, forestales y ganaderos no los teníamos. Entonces, bueno, no entraron a esa negociación, y si hoy desaparecen o hoy nosotros estamos peleando por defenderlos, pues no hay un proceso legal que nos esté reconociendo, así como la producción vegetal sostenible. Lo que tenemos ahora en el país, pues es un modelo de desterritorialización y de deslocalización agraria, donde los agrotóxicos, los genéticamente modificados, la biotecnología, etcétera, etcétera, están en nuestros alimentos y no sabemos cuánto. Nosotros hemos encontrado más de 3 genes en tortillas, sobre todo de Monsanto Bayer, en productos procesados, porque todas las harinas se conducen a Segalmex, pero realmente ahora empezar a buscar cuánta contaminación de transgénicos tenemos en maíz ha sido completamente difícil porque no había sido una prioridad, versus una lucha de revoluciones agroecológicas, una lucha de recuperación territorial,
de faros agroecológicos, de mercados de cadena corta, de tianguis orgánicos, pero con una gran pobreza de la dimensión espacial. Muchos modelos productivos de clínicas de plantas, comunidades de aprendizaje campesino, escuelas campesinas, etcétera, pero donde el geógrafo no es una parte fundamental. Sí generamos información, etcétera, pero no tenemos geógrafos rurales, agrícolas o de seguridad alimentaria. ¿Y qué les digo de los procesos de geopiratería que se dieron en esta universidad? En México indígena y todas las expediciones Bowman, que entre el 2016 y 18, así como llevarse todas las plantas medicinales, las industrias farmacéuticas y de recursos naturales, se dieron en Esprofeso. Ya no solamente se habla de bioprospección, de biopiratería, sino también de geopiratería, que buena parte también se daban con metodologías de cartografía participativas aunadas al PROCED. México dividido en dos, con Masagro y el CIMIT. Sabemos que buena parte de la revolución de lo que nosotros comemos en procesos de tecnificación e innovación empezaron en los 40 con la Revolución Verde, pero CIMIT, allá en el Batán, si ustedes lo conocen, sigue siendo una buena representación específica de este modelo. O sea, no podemos decir que la Revolución Verde terminó, en tanto el CIMIT siga estando presente en México y buena parte de sus recursos empezaron a donarse desde la Fundación Bill y Melinda Gates y pues por supuesto sobre Slim, que empezaron también en esas inversiones fuertes. Y el otro, bueno, pues la estrategia de acompañamiento técnico que impuso pues más de 200,000 millones de pesos que López Obrador pudo dar en estas formas de producción para el bienestar y estar con los de subsistencia. Ya están todos los municipios beneficiados. Habría que cuestionar un poco esta cartografía en la que se pugnó, vean, pues prácticamente la península de Yucatán era potencialmente un lugar para desarrollar todo eso y bueno, donde el modelo realmente no cobró vida y a pesar de la inversión no hubo universidades, centros de investigación tecnológicos que verdaderamente le dieran seguimiento y autonomía a los pueblos como se dio en otras partes. Entonces ahí está esa disputa que se dio ahí en Chapingo y en el Batán, desde cómo se dividió este país y se llevaron pues buena parte de nuestra información en maíces. Por eso el CIMIT es un reflejo bien importante de reorganización territorial que hoy estamos tratando de defender con los maíces criollos en México, que es parte de la soberanía no solamente de la seguridad, sino de la soberanía alimentaria y que bueno, ellos lo hicieron desde hace un siglo y nosotros pues apenas estamos empezando con esta cuantificación real. ¿Cómo se estructuraron las cuencas en este sentido para que llegaran pues empresarios transnacionales a ver esto? Ahí está el CIMIT, yo he ido 2 veces con mis alumnos, debe ser una materia básica para todos los geógrafos. Imagínense todas, yo les puedo decir ahí en Quintana Roo qué es lo que están comiendo en sus tortillas transgénicas, en tostadas, en churritos, en doritos, porque buena parte de toda nuestra información está ahí en el CIMIT. Ahí están el proyecto que tenemos en el Laboratorio Nacional de Bioseguridad Agroalimentaria, muy relacionada precisamente con los ganaderos que todavía tienen ese permiso de meter maíz genéticamente modificado en nuestro país. Ahí están las grandes cuencas, los primeros descubrimientos que estamos haciendo sobre Península y Chiapas, principalmente de maíz genéticamente modificado, son las próximas negociaciones en 2026. Ahí el grueso es del grupo Bayer y Syngenta, que ahora son chinos, ¿no? Ahí están los años, el grupo Bayer, Monsanto, Corteva, algunas otras empresas que podrían estar siendo parte de este complejo de transgénicos. Y en rojo, por los sistemas donde está ese maíz. Este no es genéticamente modificado, es el híbrido pero como ven están en todas las zonas urbanas y Chetumal pues no es la excepción. Están dominados por ese maíz híbrido, que son 3 variedades importantes, porque ahora se dio paro precisamente a ese cultivo. ¿Dónde podrían estar las grandes contaminaciones?
Los menonitas están invadiendo buena parte de Chiapas y la península de Yucatán, no solamente con soya transgénica, sino los que están metiendo los maíces genéticamente modificados y procesos de deforestación fuertes. Ahí no sé cómo vaya en el tiempo, por favor, váyanme diciendo, ya voy a concluir. Pues no somos una potencia en certificación. Ahí están los países más certificados y nosotros tenemos café, muy poquito pimienta, aguacate, que son las plataformas que damos. Hemos trabajado faros y eso es lo que pagó CECITI. Eso es lo que pagó CONACYT de faros agroecológicos y en transición. No todos están sostenidos. Nosotros pusimos dos en San Luis y bueno, la península ni siquiera funcionó ninguno. Está libre también para que lo consulten en la CECITI. ¿Cuál es el faro, a mi parecer, que ha dado grandes resultados? Voy a concluir con esto. A mí me invitó a trabajar la doctora Rita Esguentencius en esos poquitos faros que trabajamos, pero es indiscutiblemente naranja orgánica con el doctor Miguel Ángel Gómez Cruz al norte de eh, Veracruz. 10,000 productores orgánicos que se enfrentaron a las empresas citrícolas y que les pagaran ese precio. 50 biofábricas repartidas por toda la región. Creo que financieramente es uno de los faros que por su homogeneidad y su cultivo y por la unión de los productores logra establecerse y ahora tener relaciones para ver exportaciones hacia Canadá, etcétera, que es lo más cercano y más barato que podemos hacer de toda esa inversión que se hizo en C-City. ¿Qué les digo? Cambio climático, decían Atlántida Col, si México es un país agrícola, totalmente. Ustedes pueden ver todas las agriculturas, la más contaminante, la de temporal, los niveles de acidificación, de amoníaco, lluvia ácida en nuestros territorios, pues ya nos limitan buena parte de nuestra producción. Por eso se está pugnando por mejoramiento genético de semillas, etcétera. El agua, el cambio climático sigue siendo una parte bien interesante que ya no me dio tiempo de exponer, pero creo que hay una necesidad vital de tener geógrafos que podamos cumplir este perfil en todas nuestras universidades estatales de nuestro país. Pues yo me quedaría ahí porque creo que ya me extralimité del tiempo. Yo quisiera ver sus comentarios. Gracias a todos. Gracias, doctora, por compartir un poco de todo lo que es la trayectoria y sobre todo de esta explicación que nos ayuda a entender desde este principio conceptual de marco de referencia hasta la parte aplicada que nos muestra en la parte final. Abrimos la sesión de preguntas, si tienen alguna, compañeros. Siéntense con la libertad de levantar la mano y les abrimos el micrófono. Mm. Recuerden también, hay que registrarse, está el registro en el chat para aquellos que necesitan, alguna constancia respectiva. Sí, doctora Cruztaquén, por favor. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Me conecté unos entre 10 o 15 minutos tarde, eh, pero he escuchado atentamente todo lo que ha dicho la doctora María Guadalupe. Pues se ve que tiene mucha información, muchos datos, maneja muy bien todo este tema. Sin embargo, no sé si dio, doctora, una definición de la soberanía alimentaria. Y en ese aspecto, si esta definición, cómo va en cuanto a los pesos que le da la importación, a la importación y sobre todo a la producción local. Porque yo en mi mundo, quizás un poco cerrado por ser regionalista, eh, pienso que la seguridad o la soberanía alimentaria debería partir de una producción local, no una producción nacional, una alimentación que dependa de nosotros y que no esté dependiendo de la producción de otros países, en el caso de la importación, o que no dependa de nuestra capacidad de exportación, sino qué capacidad tenemos de producir lo que consumimos. Y de esa manera controlar todo su proceso
porque todo esto, agricultura de precisión, pues tampoco somos una economía que pueda estar a la punta de esta tecnología, pues porque todavía somos países pues con unas limitaciones financieras bárbaros, ¿no? Entonces, allí yo quiero ver cómo usted lo ve y qué propuestas hace en cuestión de cómo lograr esta soberanía alimentaria para el caso de México, ¿no? ¿Y qué rol en ese caso tendrían los pequeños productores, incluso de subsistencia, y que tienen muy poco para comercializar en este contexto de la urbanización, ¿no? Que yo no creo que, que llegue el caso de que ya no haya zonas rurales o que ¿cómo decir? Que lo urbano se extienda y cubra a lo rural. Yo creo que lo rural, todavía el caso de México, el caso de Quintana Roo, pues ahí va, pero yo creo que precisamente hay que ponerle freno, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias, colega. Bueno, realmente lo dimos en las dos primeras, que realmente está rebasado la concepción FAO, es muy hegemónica y pues prácticamente yo le podría decir que hay cuatro o cinco conceptos de seguridad y soberanía alimentaria. Pero desde el 2019 y más fortalecido 2022, la política y el concepto que tiene México es beneficiar nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Sin embargo, por la falta de productores y de extensionismo, no hemos podido lograr este objetivo. Realmente, en la última evaluación que hicimos en CECITI, de los 2.300 faros agroecológicos o de transición agroecológica, realmente siguen siendo efectivos solamente 4. Yo soy tesorera también de la Sociedad Mexicana de Agroecología, SOMEXA, que también se dividió en dos, ¿verdad? Muchas de las sociedades científicas que tenemos en seguridad alimentaria y agrícola, pues obviamente están pugnando grupos de poder, se están dividiendo. Prácticamente SOMEXA y SOMA, que son las sociedades científicas de agroecología y de agricultura orgánica, logran muy poco sostener los faros. O sea, se da toda la estructura, toda la inversión, toda la capacitación, pero una vez que sale la universidad y los científicos no pueden recuperar el mercado ni la estructura. El tianguis orgánico Chapingo, que yo conocí muy bien, también se fracturó y hoy está prácticamente cerrado. Hay 4 o 5, pero la certificación orgánica de participativa, que es agroecológica, realmente ya no tiene tianguis orgánicos. Nosotros tenemos uno en San Luis, que es el Macuilito Etzin, que es certificado. Después hay un montón de tianguis orgánicos, de faros agroecológicos, pero que no están certificados y a veces también hay muchas mentiras. Decir, esto es orgánico, esto es local. Hay intermediarios, de veras que se ha complicado muchísimo porque también no tenemos extensionistas y una cultura específica para seguir manteniendo a los productores de subsistencia, pero bueno, parece que la política sigue y esperemos tener recursos porque también se les recortaron a muchísimos de los productores de subsistencia. Gracias, doctora, por su respuesta. Y sí, recuerden que la conferencia está grabada para sobre todo esta parte conceptual que yo creo que es muy importante en la primera etapa y que presentó la doctora. Allí están toda esta serie de evolución del mismo concepto y cómo después se vuelve una política pública nacional donde se dan estos elementos y que hasta estamos ahora precisamente en el periodo de evaluación. Recuerden, siempre en evaluación 5 o 6 años después de que se implementa la política es cuando empezamos a ver estos resultados, contradicciones y este último tema que tocó de la fracturación de las organizaciones que llevaban lineamientos, ahora se vuelve también una pugna dentro de las mismas líneas de trabajo de las organizaciones. Entonces, porque cambian los modelos y eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Hay una felicitación de la doctora Patricia Fragoso para usted, sobre todo el tema que pone en pauta o en línea de trabajo para, también aquí tenemos estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado, entonces también
puede dar una línea. Y recuerden que nuestra universidad también se destaca por esta facilidad de buscar colaboraciones científicas con otros profesores externos al núcleo académico del doctorado, la maestría o la licenciatura, y que ustedes pueden aprovechar el intercambio científico entre ellos. Entonces, estoy seguro que el laboratorio de la doctora estaría contenta en recibir gente de Quintana Roo que desee trabajar en ello. Claro que Tenemos sí. una pregunta y está Efraín Fernando, por favor. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, Sí. Pues antes que nada agradezco mucho la invitación y es muy interesante la verdad el tema porque tenemos que ver que hemos tenido la necesidad de modificar algunas cosas, pero la verdad se siente que es un poco frustrante porque en sí estamos modificando algo que es natural y también que es una preocupación mayor, principalmente en donde estamos, donde yo vivo, por ahí de la zona de la península. Ahí hay preocupación porque como están los productos, como mencionan, los agroquímicos y todo, ¿qué pasaría si en estos casos hay algún incidente y eso afecta, por ejemplo, a los suelos CARS en esa parte? Y me imagino también que debe haber algún tipo de plan al respecto en esa área, ya que si se afecta a los suelos CARS, si se afecta a los cuerpos de agua en esa área, sería un poco preocupante. No sé si usted pueda darme algún detalle al respecto de ese lugar, principalmente como se mostraba en las gráficas respecto o los mapas en esa área de la península, que se veía un uso de agroquímicos. sí, bueno, siguiendo con los comentarios del doctor Oscar Frausto, también podemos compartir información, colegas. El laboratorio tiene mucha información, a lo mejor a través de algún convenio también podemos brindar esa información. La península realmente ha sido pues el botín de todos. Yo puedo hablar perfectamente desde el gremio de los geógrafos, que tanto INIFAB, Centro Geo, y además están con un montón de centros de investigación, tanto en Mérida, sobre todo concentrándose sobre estos faros agroecológicos. Realmente, si hay un problema, la gran expansión de soya transgénica fue impactante y sobre todo por la concentración del herbicida, glifosato, paraquat, diablosato, etcétera, que se tenía que utilizar para este cultivo. También tenían grandes problemas con insecticidas por el HLB, el One Lombling en cítricos. Se dieron más de 17 plaguicidas prohibidos autorización porque era una zona foco epidemiológica. Esto lo tiene Bejarano, nosotros lo trajimos a San Luis, pertenezco a este grupo de la lista de plaguicidas prohibidos en México. Sería interesante contactarlo, pero tenemos bases de datos para cítricos, para maíz, para pastizales. Entonces sí, hay un buen problema aunado ya con toda la transformación del paisaje en la península, porque Quintana Roo no es autosuficiente, por supuesto, en alimentos, es un gran importador local, incluso ya del Caribe, incluso de Colombia, porque muchos de los hoteles y las zonas turísticas están importando alimentos que no son necesariamente del país. Entonces, sí hay un problema muy fuerte y hay bastantes estudios al respecto, pero como eran plagas y enfermedades, entonces rápidamente autorizaban un montón de agrotóxicos que afortunadamente se paró con este decreto presidencial que se dio en 19, pero se da en efectivo en 21 y 22, pero que ahora los corporativos están revirtiendo. La lista la tenemos, se las podemos brindar también. Y bueno, mucha gente trabajaba sobre el sistema Milpa, pero realmente no hay una recuperación y ahora la invasión y gentrificación por rusos, chinos, pero sobre todo de menonitas, creo que lo están viendo perfectamente, ¿no? En la península y en Chiapas. Así es, la península de de Yucatán, perdón, es un crisol de áreas, de territorio, sobre todo en esta división ejidal política que realmente nos deja ver que la propiedad de la tierra también sigue siendo un problema y la administración de la misma en cuanto a su producción, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay mucho trabajo por hacer en los temas que pueden rescatar los futuros geógrafos o maestros en ciencias que tenemos aquí también, o licenciados en biología futuramente, ahí también hay mucho trabajo. ¿Alguna otra pregunta que tengan?
Si no, bueno, agradecemos mucho a la doctora María Guadalupe Galindo. Bueno, aquí le muestro su constancia, se la haré llegar con mucho gusto, agradeciendo la colaboración que hace para nuestro doctorado en geografía. Son de los pocos doctorados que hay en México. Y bueno, nos complace mucho a nosotros celebrar 20 años. Hace ya casi 30 años estuvimos por acá como estudiantes, la doctora Guadalupe Galindo y yo, y vemos con mucho gusto que Quintana Roo, bueno, tenga su doctorado en geografía y ahora ya como profesionistas y doctores nosotros en geografía, contribuir con los doctores en geografía de esta institución, pues nos da mucho gusto. Agradecemos mucho, doctora Guadalupe. Nosotros vamos a divulgar la conferencia en diferentes medios, cuando tengamos también la nota periodística que se hace a través de nuestros órganos de difusión, se la compartiremos y pues agradecemos mucho esta tarde que nos ha acompañado. Muchas gracias a todos, muchas felicidades, mucho éxito, porque tienen un líder importante que es el doctor Oscar Frausto, que le da vitalidad, que le da continuidad y que tienen una política de Estado que ha permitido que este pensamiento se desarrolle, porque créanme que en muchos de los estados, como lo sufrimos ahora en San Luis y en la UASLP, realmente no hay mucha apertura para este tipo de temas de redes que él ha podido hacer allá en Quintana Roo y es un honor para mí poder haberles platicado un poquito de lo que trabajamos y pues a seguir colaborando. Un abrazo muy fuerte, saludos a todos. Los esperamos el siguiente jueves. También tenemos aquí otra charla para los estudiantes y los profesionistas en geografía. Bonita tarde a todos y un gran abrazo. Hasta luego. Igualmente para todos, muy Chao, hasta luego. Bueno, vamos. Gracias, doctor.